Título: El bosque olvidado. Enzo siempre había sido un joven curioso. Su vida transcurría en un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, rodeado por vastos bosques y montañas. Desde niño, escuchaba historias sobre un lugar cercano, un antiguo bosque conocido como el Bosque Olvidado. La gente del pueblo hablaba de él en susurros, como si mencionar su nombre pudiera desatar algo oscuro. Las leyendas sobre ese bosque hablaban de desapariciones, criaturas extrañas y susurros en la oscuridad. Enzo, con su espíritu aventurero, había oído esas historias innumerables veces, pero nunca había creído en ellas. Para él, todo eran cuentos inventados por los viejos para asustar a los niños. Sin embargo, su curiosidad lo llevó a desafiar la advertencia más común de los aldeanos: nunca entres en el bosque olvidado. Una tarde gris de otoño, Enzo decidió que iría a ver el bosque por sí mismo. Se preparó con una mochila con agua, una linterna y una cámara, por si acaso quería tomar algunas fotos para documentar su aventura. Al salir de su casa, la atmósfera del pueblo parecía extrañamente pesada, como si el aire mismo le advirtiera que algo no estaba bien. A medida que caminaba hacia el borde del bosque, notó que el sol comenzaba a desaparecer entre las nubes, sumiendo la zona en una penumbra. A pesar de la sensación incómoda que lo invadía, Enzo siguió adelante. Al cruzar la línea imaginaria que separaba el pueblo del bosque, el aire se volvió más frío y el silencio más denso. La única compañía de Enzo era el crujir de las hojas secas bajo sus pies y el leve murmullo del viento entre los árboles. Al adentrarse más, se dio cuenta de que no había rastros de animales, como si el bosque estuviera deshabitado. No había pájaros cantando, ni insectos zumbando. Solo el sonido del viento, que parecía cada vez más tenue, como si estuviera siendo absorbido por el mismo bosque. Tras caminar por un rato, Enzo encontró una vieja cabaña de madera, parcialmente derruida, que parecía haber sido abandonada hacía décadas. Sin pensarlo mucho, decidió investigarla. Mientras exploraba el interior, se encontró con antiguos objetos rotos y mohosos, como muebles cubiertos de polvo y viejas fotografías que parecían de otra época. En una de las paredes, algo llamó su atención: una serie de símbolos extraños grabados en la madera. Eran incomprensibles, pero la sensación de que algo maligno los rodeaba era palpable. Decidió tomar algunas fotos, pero al mirar a través de la cámara, se dio cuenta de algo aterrador: una figura oscura se reflejaba en el vidrio de la ventana. Instintivamente, giró la cabeza, pero no vio nada. Sin embargo, el aire se volvió aún más frío, y el silencio se hizo más denso, casi opresivo. Decidió salir de la cabaña y regresar al pueblo, pero cuando intentó dar un paso hacia atrás, algo lo detuvo. Un sonido suave, como un susurro lejano, llegó a sus oídos. Intentó ignorarlo, pero el susurro aumentó de volumen y comenzó a pronunciar su nombre, una y otra vez, en un tono suave pero insistente. Enzo. 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 Un escalofrío recorrió su espina dorsal, y un miedo irracional lo invadió. Decidió correr, pero el susurro parecía seguirlo, y las sombras del bosque parecían alargarse y moverse a su alrededor. Cuando miró atrás, vio una silueta alta y delgada emergiendo de entre los árboles. No era humana, pero tampoco era una criatura que pudiera identificar. Corrió con todas sus fuerzas, tropezando entre las raíces y las rocas, sin dejar de oír el sonido de pasos tras él, lentos pero constantes. Cada vez que miraba atrás, la figura se acercaba más, aunque siempre parecía estar justo fuera de su alcance. El miedo le nubló la mente, y comenzó a preguntarse si jamás saldría de ese bosque. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegó al borde del bosque. Respirando con dificultad, miró atrás y vio que la figura se detenía en la línea invisible entre el bosque y el mundo exterior. Enzo, lleno de terror, dio un paso atrás hacia el pueblo, sin atreverse a mirarla nuevamente. A medida que retrocedía, la figura desapareció en las sombras, como si nunca hubiera existido. Regresó a su casa esa noche, pero algo había cambiado en él. El temor que había experimentado en el bosque lo perseguía incluso cuando estaba a salvo en su cama. No podía dejar de escuchar el susurro en sus oídos, como si la entidad del bosque hubiera quedado atrapada en su mente, dispuesta a seguirlo hasta el fin de sus días.
Nunca más volvió a hablar del bosque olvidado. Los aldeanos nunca supieron qué había sucedido realmente en esa excursión, pero Enzo nunca dejó de ver la figura en las sombras, siempre esperando en la oscuridad, observando. Y así, el bosque olvidado siguió siendo un lugar temido, donde las almas curiosas que se adentraban en él nunca regresaban igual. Algunos decían que el bosque tenía una forma de reclamar lo que le pertenecía, llevándose a aquellos que se atrevieran a entrar, dejando solo ecos de susurros y sombras al final de sus días. A medida que pasaban los días, Enzo intentaba convencerse de que lo sucedido en el bosque olvidado había sido solo una pesadilla, un producto de su mente aterrada. Sin embargo, el terror seguía acechando en su interior. Cada noche, al apagar las luces, sentía la presión en su pecho, como si algo invisible lo observase desde las esquinas oscuras de su habitación. El susurro que había escuchado en el bosque había quedado grabado en su mente, y cada vez que cerraba los ojos, podía oírlo otra vez, suave y persistente: Enzo. Enzo. Unas semanas después de su regreso, Enzo comenzó a notar algo aún más perturbador. Sus fotos, aquellas que había tomado en la cabaña, comenzaron a mostrar detalles que no había observado antes. En algunas, las sombras parecían más densas, más vivas, y en otras, aparecían rostros difusos en el fondo. La sensación de que algo lo acechaba crecía cada vez más. Una noche, no pudo resistir la tentación de regresar al bosque. Quería entender qué había sido aquello, lo que lo perseguía desde su experiencia en la cabaña. Armado con una linterna y su cámara, se dirigió al mismo lugar, con la esperanza de desentrañar el misterio. Al llegar, el bosque parecía aún más oscuro y más silencioso que antes, como si estuviera esperando su regreso. Cuando alcanzó la cabaña, la sensación de incomodidad se intensificó. Todo estaba igual que antes, pero esta vez, algo parecía diferente. Las paredes de madera estaban cubiertas por un moho negro, y los símbolos extraños parecían haberse expandido, como si la cabaña misma estuviera tomando vida. Decidió adentrarse, pero antes de entrar, escuchó un crujido detrás de él. Al volverse, no vio nada, solo la oscuridad del bosque, impenetrable. Dentro de la cabaña, la atmósfera era aún más opresiva. La luz de la linterna titilaba, proyectando sombras que se alargaban y se retorcían en las paredes. De repente, la puerta trasera de la cabaña se cerró de golpe, sumiéndolo en un silencio mortal. Un escalofrío recorrió su columna vertebral. Al acercarse a la pared donde había visto los símbolos, notó que ahora había algo más, un espejo roto, cuya superficie reflejaba una imagen distorsionada de él mismo. Sin embargo, algo en el espejo no encajaba. Su reflejo no estaba solo. En el vidrio, detrás de él, apareció una figura oscura, con ojos brillantes que se asomaban desde la oscuridad. Enzo intentó girar, pero cuando lo hizo, la figura ya no estaba. La imagen de los ojos brillando se desvaneció de inmediato. El miedo se apoderó de él. Sin pensarlo, se dio la vuelta y salió corriendo de la cabaña, tropezando con las raíces y las piedras del suelo. Mientras huía, el susurro regresó, pero ahora mucho más fuerte, más claro. No era solo su nombre lo que repetía, sino palabras en un idioma extraño, un idioma que no podía comprender pero que sentía en lo más profundo de su ser. Las sombras del bosque parecían moverse con él, acechándolo, siguiéndolo a cada paso. Finalmente, cuando alcanzó la salida del bosque, miró atrás, pero esta vez vio algo que lo hizo detenerse en seco. En el borde del bosque, donde la luz de la luna apenas tocaba los árboles, vio a la misma figura que lo había perseguido aquella noche. Ahora, en lugar de desaparecer, la figura estaba mucho más cerca, a solo unos metros de él, y caminaba hacia él con una lentitud espeluznante. Enzo, paralizado por el terror, no podía mover ni un solo músculo. La figura levantó una mano, señalando hacia él, y entonces, Enzo sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado, casi insoportable. El susurro volvió, pero ahora sonaba como un grito que lo llamaba a unirse a ella. Enzo intentó gritar, pero su voz no salía. El suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse, como si el bosque entero estuviera engulléndolo. Antes de que pudiera entender qué estaba sucediendo, una sombra lo envolvió completamente,
y el mundo a su alrededor se desvaneció en la oscuridad. Enzo despertó horas después, en su habitación, empapado en sudor. Pero algo había cambiado. La luz del amanecer brillaba débilmente a través de la ventana, y por un momento, creyó que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, al mirar su reflejo en el espejo, vio algo que le heló la sangre. En su cuello, casi imperceptible, había marcas, como si algo le hubiera rozado la piel. Y en el espejo, detrás de él, reflejándose con claridad, vio los ojos brillantes que tanto temía. La figura del bosque ya no lo había dejado. Ahora estaba con él, esperándolo en la oscuridad de su propio hogar. Y Enzo supo, con una certeza aterradora, que nunca más podría escapar de lo que había desatado en el bosque olvidado. Los días siguientes fueron una pesadilla constante para Enzo. La sensación de ser observado nunca lo abandonó, y cada rincón de su casa parecía lleno de presencias invisibles. Las marcas en su cuello se hicieron más notorias, como si algo estuviera acechando debajo de su piel, esperando salir. Cada vez que miraba al espejo, los ojos brillantes de la figura oscura lo observaban desde la penumbra, y cada noche, al cerrar los ojos, sentía su aliento helado en su nuca, como si estuviera justo detrás de él. Enzo sabía que no podía ignorarlo más. La entidad que había liberado en el bosque olvidado había hecho su hogar en su alma, y cuanto más intentaba huir, más fuerte se volvía la presión sobre él. Decidió regresar al bosque, aunque no sabía si eso significaría su final. Necesitaba encontrar una manera de deshacerse de lo que lo perseguía, de lo que lo había marcado. El miedo ya no era una opción, solo quedaba enfrentarse a lo que había desatado. Con el corazón lleno de terror, regresó al mismo borde del bosque olvidado. La niebla cubría el suelo como un manto espeso, y el silencio era absoluto, como si el bosque entero estuviera esperándolo. Cada paso que daba parecía acercarlo más al abismo, pero esta vez Enzo no se detuvo. Sabía que debía entrar para terminar con todo esto, aunque no tenía idea de qué le esperaba. Avanzó hacia la cabaña, pero al llegar allí, algo extraño sucedió. Las puertas de madera, que antes estaban cerradas, ahora estaban abiertas, como si lo estuvieran invitando a entrar. La oscuridad dentro parecía más densa que nunca, como si todo estuviera distorsionado. Y, por supuesto, el susurro comenzó nuevamente, suave al principio, pero pronto aumentando de volumen hasta convertirse en un clamor ensordecedor que llenaba sus oídos. Enzo. Enzo. Ven. Las paredes de la cabaña comenzaron a temblar y la atmósfera se cargó de electricidad estática, como si el aire mismo estuviera conspirando contra él. Enzo dio un paso dentro, pero al hacerlo, una oleada de terror lo paralizó. Allí, en el centro de la habitación, apareció la figura. Ya no era una sombra, ni una silueta borrosa. Era tangible, con una forma definida. Era alta, demasiado alta, y su piel era oscura, como la sombra misma, con una textura retorcida y desgarrada, como si estuviera hecha de oscuridad pura. Sus ojos brillaban con una intensidad imposible, una luz feroz y malévola que parecía atravesar el alma. Enzo intentó gritar, pero su garganta no respondió. El miedo lo había ahogado. La figura se acercó lentamente, sus pasos resonando como un eco macabro en la cabaña vacía. Con cada movimiento, el aire se volvía más denso, y el espacio a su alrededor parecía distorsionarse, desmoronándose en pedazos de sombras y luces apagadas. La figura levantó una mano, y Enzo sintió un frío mortal en su pecho. La presencia lo rodeaba, apoderándose de su cuerpo, de su mente. El susurro ya no solo estaba en sus oídos, ahora estaba en su cabeza, en sus pensamientos, en su alma. Es demasiado tarde, murmuraba la voz. Ya eres mío, Enzo. La figura extendió sus dedos hacia su rostro, y Enzo no pudo apartarse. La mano tocó su piel, y fue como si todo su ser se congelara en el lugar. Sentía que algo oscuro lo absorbía, algo que se filtraba dentro de su ser y lo consumía desde adentro. Su visión se nubló, y un dolor insoportable recorrió su cuerpo, como si la esencia misma de la vida estuviera siendo arrancada de él. Pero justo cuando parecía que todo estaba perdido, una chispa de claridad apareció en su mente. Recordó las historias antiguas que había escuchado,
las leyendas del pueblo, sobre aquellos que se adentraban en el bosque olvidado y nunca regresaban. Recordó que había algo más allá de la entidad, algo que podía sellarla, algo que podía romper el vínculo entre el mundo de los vivos y este ser oscuro. Con una fuerza desesperada, Enzo recordó un ritual antiguo, un sacrificio de voluntad, de valentía. Era arriesgado, porque si fallaba, lo perdería todo. Pero no tenía opción. Debía intentarlo. Con toda su energía, forzó su voluntad a través del miedo y de las sombras que lo rodeaban. Cerró los ojos, apretó los dientes, y comenzó a recitar en voz baja las palabras que había oído en su mente. Palabras que no entendía completamente, pero que sabía que eran poderosas. La oscuridad tembló ante su resistencia. La figura, sorprendida por la fuerza de su voluntad, retrocedió un paso, pero Enzo siguió adelante, recitando las palabras con más fuerza, con más determinación. El aire comenzó a vibrar, el suelo bajo sus pies se agrietó, y las sombras que lo rodeaban empezaron a disolverse en luz. La figura emitió un grito de ira, como si intentara detenerlo, pero la luz creció con una intensidad cegadora. Finalmente, con un último susurro, Enzo pronunció la palabra final. En un estallido de luz, la figura se desintegró, como si nunca hubiera existido. La cabaña volvió a la calma, y el bosque recuperó su silencio. Enzo cayó de rodillas, agotado, con el cuerpo cubierto de sudor. La entidad había desaparecido, pero él sabía que no estaba completamente libre. Algo había cambiado dentro de él, una marca indeleble, un precio que había tenido que pagar. El bosque olvidado había dejado su huella en su alma. Aunque la figura ya no lo perseguía, Enzo sabía que su vida nunca sería la misma. El bosque seguía allí, y las sombras que se levantan de la oscuridad nunca olvidan a aquellos que osan cruzarlas. Y Enzo, ahora marcado, viviría con el eco de las palabras susurradas, con la conciencia de que el bosque olvidado aún esperaba, paciente, por aquellos que osaran desafiarlo nuevamente. Los días que siguieron a la desaparición de la figura oscura fueron una mezcla extraña de alivio y temor constante. Enzo había logrado derrotar la entidad, pero no sentía que hubiera ganado. La sombra que lo había perseguido ya no estaba a sus espaldas, pero una inquietante sensación de vacío lo invadía cada vez que se encontraba solo. No podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que había enfrentado, y en la terrible verdad: el bosque olvidado seguía siendo una parte de él, tan presente como su propio miedo. Enzo intentó regresar a su vida cotidiana, pero algo se había roto en su interior. A pesar de que el bosque parecía haberlo dejado en paz, las pesadillas no cesaron. Cada noche, los susurros regresaban, suaves y penetrantes, aunque esta vez no hablaban solo de su nombre. Enzo escuchaba gritos lejanos, susurros de otros perdidos en las sombras, almas que jamás lograron escapar del bosque olvidado. Las figuras que había visto, los ojos brillantes, y la entidad oscura ahora se unían en un desfile interminable de visiones en sus sueños. No podía escapar, no podía olvidarlo. Lo peor de todo era la sensación de que la sombra del bosque había dejado una huella permanente en su mente. En sus momentos más oscuros, cuando la soledad se volvía insoportable, sentía que algo lo observaba desde las esquinas de su habitación. Las sombras no solo estaban fuera, sino que se filtraban dentro de su alma. Enzo ya no estaba seguro de quién era realmente, o si lo que había visto y experimentado en el bosque seguía siendo solo un vestigio de su pesadilla o si realmente había desatado algo mucho más antiguo y malvado. Un día, mientras paseaba por el pueblo, Enzo encontró a un anciano que solía ser amigo de su familia. El hombre había vivido en el pueblo toda su vida, y aunque su rostro estaba marcado por los años, sus ojos brillaban con una sabiduría profunda, una que parecía conocer secretos oscuros que otros no se atrevían a mencionar. Enzo decidió hablar con él, sin saber qué esperar. «Sabes, Enzo», dijo el anciano con voz grave, «el bosque olvidado no es un lugar común. Nadie que haya estado allí puede alejarse sin dejar algo detrás. Muchos de los que entraron en él hace años, nunca regresaron completos. El bosque no olvida, y no deja ir a sus visitantes tan fácilmente». Enzo lo miró confundido, pero el anciano continuó. «Lo que viste, lo que enfrentaste, no es solo una sombra o una criatura.
Es parte de algo mucho mayor, algo que está enraizado en las profundidades de la tierra, alimentado por el miedo y las almas perdidas. El bosque olvidado tiene la capacidad de engullir, de devorar no solo a los cuerpos, sino las almas de los que se atreven a desafiarlo. Enzo sintió un escalofrío recorrer su espalda. A pesar de que había vencido a la entidad, el anciano parecía sugerir que esa victoria no era total. Algo había quedado atrapado en él, algo que no podía simplemente eliminar. ¿Qué debo hacer?, preguntó Enzo, la desesperación tintando su voz. El anciano lo miró con tristeza y compasión. La única forma de librarse de lo que el bosque deja es ir más allá de sus fronteras, adentrarse en su corazón. Pero ten cuidado, muchacho. Una vez que entras en ese lugar, no hay garantía de que salgas con vida. El bosque siempre recibe a los que lo desafían, y no siempre de la manera que esperas. Enzo sabía que, de alguna forma, debía regresar. No podía vivir con la certeza de que lo que había experimentado estaba esperando en algún rincón de su alma, esperando ser liberado nuevamente. La sombra del bosque lo acosaría por el resto de su vida si no terminaba lo que había comenzado. Una vez más, se armó de valor, reuniendo sus fuerzas. El bosque olvidado lo llamaba, y ahora, no solo por el misterio, sino por la necesidad de cerrar el ciclo. No podía seguir huyendo de algo que ya lo había marcado tan profundamente. Tenía que enfrentarse al núcleo de su oscuridad, al corazón del bosque. Antes de partir, el anciano le dio un último consejo. Recuerda, Enzo. El bosque olvidado no perdona, y no te dejará ir fácilmente. Pero no eres solo, aunque creas que lo estés. La oscuridad está viva, y busca a aquellos que han sido tocados por ella. Si alguna vez te sientes perdido, busca la luz dentro de ti mismo. Solo así podrás escapar. Con esas palabras en mente, Enzo se adentró en el bosque una vez más, pero esta vez con una comprensión más profunda de lo que enfrentaba. El camino estaba claro, pero cada paso era como caminar sobre el filo de una navaja. Las sombras lo observaban, se deslizaban a su alrededor, y los susurros se volvían más fuertes, más claros, como si el bosque mismo supiera que su presencia ya no era solo la de un explorador. Enzo había dejado su alma allí la primera vez, y ahora debía recoger los pedazos rotos de su humanidad. Mientras avanzaba hacia el corazón del bosque olvidado, las visiones comenzaron a intensificarse. Recordó la figura oscura, sus ojos brillantes, y los murmullos que lo llamaban. Pero esta vez, en vez de ceder al miedo, se obligó a avanzar, a despojarse del terror que lo había consumido. Sabía que solo enfrentándose completamente a lo que el bosque representaba, podría liberarse. El camino lo llevó finalmente a una antigua grieta en la tierra, una abertura profunda que parecía llegar hasta el mismo corazón del mundo. Era aquí donde la oscuridad del bosque se concentraba, donde los ecos de las almas perdidas resonaban con una fuerza indescriptible. Enzo respiró profundamente y dio el último paso. De repente, el suelo bajo sus pies se abrió y una figura emergió del abismo, más grande y más oscura que nunca. La entidad que había sido su perseguidora, su sombra, su pesadilla, estaba allí, esperando. Esta vez, Enzo no se asustó. Con un grito que resonó en la oscuridad, cerró los ojos y se sumergió en la oscuridad completa. Sabía que el único modo de salir vivo de allí sería aceptar la oscuridad y destruirla desde adentro, para finalmente salir del bosque olvidado, no como alguien marcado, sino como alguien libre. La lucha estaba a punto de comenzar. La oscuridad lo rodeó completamente, como una manta espesa que lo asfixiaba. El aire estaba cargado de una presión casi física, y Enzo sintió como si el peso de todas las almas perdidas en el bosque lo estuvieran empujando hacia abajo, hacia el abismo. A su alrededor, la figura se alzó de nuevo, esta vez más imponente, más monstruosa que en cualquier otro momento. Sus ojos brillaban con una intensidad cegadora, y su forma parecía cambiar constantemente, oscilando entre la sombra y la sustancia, como si estuviera hecha de pura oscuridad líquida. Enzo, sin embargo, no retrocedió. Recordó las palabras del anciano, recordó la luz que llevaba dentro de sí, una luz que había encendido en su interior al enfrentarse al miedo y la oscuridad. El bosque olvidado no lo había derrotado, aunque lo hubiera marcado.
y ahora sabía que no podía ganar simplemente luchando contra lo que estaba frente a él. La entidad que lo había perseguido no era un enemigo que pudiera derrotar con fuerza bruta, era algo mucho más antiguo, más profundo. Para vencerla, debía entenderla, aceptarla y, en última instancia, extinguirla desde su raíz. ¿Por qué me persigues?, preguntó Enzo con voz firme, a pesar del miedo que aún bullía dentro de él. ¿Qué quieres de mí? La figura se detuvo, como si considerara su pregunta antes de responder. Sus ojos brillaban aún más intensamente, y una risa baja y gutural llenó el aire, resonando en los huesos de Enzo. No te persigo, Enzo, dijo con una voz que parecía surgir de la tierra misma. Te has llamado a ti mismo, me has llamado desde el momento en que pisaste este bosque. Eres mío, igual que aquellos que antes de ti vinieron y nunca regresaron. El miedo es lo que me da forma. El miedo es lo que me alimenta. Enzo sintió que el peso de esas palabras lo aplastaba. El bosque no solo era un lugar físico, era una manifestación del miedo, una entidad viviente que había crecido con cada alma perdida, con cada paso que alguien daba hacia lo desconocido. Lo había llamado a sí mismo sin darse cuenta, con su propia desesperación, su propia ansiedad, su incapacidad para escapar de los recuerdos y las sombras del pasado. Pero yo no tengo miedo, respondió Enzo, más para sí mismo que para la entidad. Ya no tengo miedo de ti. Ya no puedo seguir viviendo con esto. Las sombras se retorcieron a su alrededor como si la propia oscuridad estuviera luchando contra su declaración. La figura oscura se acercó lentamente, su forma cambiando constantemente, como si estuviera a punto de devorarlo. Pero Enzo no retrocedió. En su corazón, una verdad brillante comenzó a formarse. El miedo, aunque real, era solo una sombra, una ilusión que se alimentaba de su incapacidad para enfrentarlo. Si podía comprender esa verdad, podía vencerla. Con una respiración profunda, Enzo cerró los ojos y dejó de resistir. Se permitió sentir el miedo, la oscuridad que lo rodeaba, pero en lugar de huir, se adentró en ella. Era la única forma de romper el ciclo, de cerrar el círculo. Sintió el frío de la oscuridad en su piel, la presión de las sombras sobre su pecho, pero ya no intentaba huir. Se entregó, se fundió con ella, entendiendo que su mayor fuerza residía en su capacidad para abrazar la oscuridad y la luz dentro de sí mismo. En ese momento, una explosión de luz surgió de su pecho, un resplandor que iluminó el abismo que lo rodeaba. La figura oscura chilló, su forma se distorsionó, y la luz comenzó a disolverla, desintegrándola lentamente. Enzo permaneció inmóvil, respirando profundamente, concentrado en esa luz que surgía desde lo más profundo de su ser. Era como un fuego que quemaba la oscuridad, purificando todo lo que tocaba. El suelo debajo de él comenzó a temblar. Las paredes de sombras que rodeaban el abismo se agrietaron, y una vibración profunda recorrió todo el bosque. La figura desapareció por completo, su forma disuelta por la luz que Enzo había invocado. La oscuridad se desvaneció, y el bosque olvidado, que antes había estado tan lleno de susurros y sombras, cayó en un profundo silencio. Enzo se quedó en el centro de ese vacío, la calma que siguió a la tormenta de oscuridad, respirando con dificultad. Había ganado. No solo había vencido a la entidad, sino que había entendido la verdadera naturaleza del miedo, era una sombra, algo que no podía ser derrotado a golpes, sino comprendido y trascendido. El bosque, la entidad, todo lo que había vivido, ya no era su enemigo. Él había dejado de ser su víctima. El sol comenzó a filtrarse a través de las copas de los árboles, bañando el bosque en una luz suave. La atmósfera ya no era pesada ni opresiva, sino tranquila, como si el propio bosque hubiera sido purificado. Enzo dio un paso hacia adelante, sin miedo. Sabía que había dejado algo de sí mismo en ese lugar, algo que nunca podría recuperar por completo. Pero también había dejado atrás el miedo que lo había perseguido, la sombra que había marcado su alma. Y aunque el bosque olvidado seguiría existiendo, ya no tenía poder sobre él. Caminó hacia la salida, hacia el mundo más allá del bosque, pero con una certeza en su corazón, el verdadero viaje no había sido hacia el bosque, sino hacia sí mismo. Y en esa oscuridad había encontrado la luz que necesitaba para seguir adelante.
Cuando Enzo finalmente emergió del bosque olvidado, el aire fuera del bosque era sorprendentemente fresco, como si todo lo que había experimentado en su interior hubiera sido una distorsión de la realidad, como si el bosque en sí mismo fuera un portal hacia los rincones más oscuros de su alma. Se detuvo en el borde del bosque, mirando hacia atrás una última vez, como si esperara ver algo que aún no podía comprender completamente. Pero el bosque ya no tenía la misma presencia. La densidad de la niebla, la presión en el aire, el susurro constante, todo había desaparecido. Ahora, solo quedaban árboles tranquilos, cuyos troncos parecían más antiguos, pero menos amenazantes. El sol se alzaba en el horizonte, bañando el paisaje con su cálida luz dorada. Enzo cerró los ojos y respiró profundamente. Había pasado por algo indescriptible, algo que lo había marcado profundamente, pero también lo había transformado. No solo se había enfrentado a la oscuridad externa del bosque, sino a la oscuridad dentro de él. Había reconocido sus propios miedos, las inseguridades y dudas que lo habían llevado hasta allí, y había logrado superarlas. A lo lejos, Enzo vio la silueta del pueblo donde había crecido. Había estado tan enfocado en su lucha interna y en el bosque olvidado que no había notado cuánto tiempo había pasado. Había regresado al mismo lugar, pero ya no era el mismo. Ahora entendía que su viaje no era solo físico, sino emocional, mental y espiritual. Había dado un paso hacia la autocomprensión, y eso lo había liberado de las sombras que lo perseguían. Sin embargo, algo dentro de él seguía inquieto. Sabía que el bosque olvidado no podía ser simplemente olvidado, ni siquiera por él. Había algo en ese lugar, algo en lo profundo de la tierra, que nunca podría comprender completamente. Los susurros que había escuchado, las visiones que había tenido, de alguna manera, no se sentían como algo que desapareciera por completo. Aunque había derrotado a la entidad, había algo más grande y más antiguo, que aún permanecía, esperando en las sombras. Enzo caminó de regreso al pueblo, decidido a hablar con el anciano una vez más. Si alguien podía ayudarle a comprender lo que había experimentado, era él. Sabía que no podía vivir con la sensación de que algo le faltaba, algo importante que necesitaba saber. A lo largo del camino, pensó en todo lo que había vivido, en las lecciones que había aprendido en el bosque, y en lo que podría esperar en el futuro. El anciano lo recibió en su cabaña con una sonrisa cálida, pero Enzo pudo ver la preocupación en sus ojos. No era sorpresa, sino comprensión. Como si hubiera sabido que Enzo volvería, aunque tal vez no sabía exactamente qué había ocurrido en el bosque. Pensé que volverías, dijo el anciano, invitándolo a sentarse junto al fuego. Pero me temo que lo que has vivido es solo una parte de algo mucho más grande. El bosque olvidado no es solo un lugar. Es un umbral, una puerta entre el mundo visible y lo que está más allá. Los que entran en él no solo enfrentan sus miedos, sino también lo que está en el corazón del mundo, lo que acecha en las sombras de la realidad misma. Enzo lo miró fijamente, sintiendo que la verdad estaba al alcance de su mano, pero no podía alcanzarla completamente. ¿Qué significa todo esto?, preguntó, su voz cargada de ansiedad. El anciano suspiró profundamente, mirando las llamas que danzaban en el fuego. El bosque olvidado es un lugar de transición, de cambio. Aquellos que se atreven a enfrentarlo pueden regresar diferentes, pero nunca son los mismos. Algunos logran escapar de sus miedos y sombras, pero otros, no. A veces, el bosque no los deja ir. Algunas almas quedan atrapadas, no porque el bosque las atrape, sino porque la oscuridad dentro de ellas sigue llamándolo. El bosque es solo un reflejo de lo que llevamos dentro. Enzo frunció el ceño, las palabras del anciano resonando en su mente. ¿Qué quería decir con almas atrapadas? Era él una de ellas. El bosque lo había dejado ir solo porque había logrado superar sus propios miedos, o había algo más que no entendía. Entonces, ¿qué sucede ahora?, preguntó Enzo, su voz temblando levemente. El anciano lo miró profundamente, con una seriedad que hizo que Enzo se sintiera vulnerable, como si hubiera tocado un tema demasiado peligroso. Ahora, debes hacer algo que pocos logran, debes encontrar el equilibrio. La oscuridad dentro de ti nunca desaparecerá por completo, Enzo.
Está en ti, como está en todos nosotros. Lo que has vivido en el bosque no fue solo una lucha externa. Fue una lucha interna, una batalla contra lo que temes ser. Pero esa lucha nunca termina. El bosque está siempre esperando, como una sombra en los márgenes de tu conciencia. Si dejas de enfrentarlo, de aceptarlo, entonces caerás nuevamente en sus garras. No es un lugar, no es una entidad. Es una parte de ti. Y si no la entiendes, si no la enfrentas una vez más, el bosque te reclamará. Enzo se quedó en silencio, procesando las palabras del anciano. La revelación era clara, pero aterradora. El bosque olvidado no era solo un lugar físico al que se podía regresar o abandonar. Era una representación de la oscuridad interna de cada ser humano, un lugar donde los miedos más profundos tomaban forma y acechaban, esperando el momento adecuado para regresar. Había enfrentado una parte de él mismo en ese bosque, pero lo que había encontrado allí no era solo una sombra externa. Era una extensión de su alma, de lo que le temía, de lo que temía convertirse. Enzo se levantó, mirando al anciano con gratitud pero también con una nueva determinación. Entonces debo seguir enfrentándome a mí mismo, ¿verdad? Preguntó, la respuesta ya en su interior. El anciano asintió con una sonrisa triste. Así es, Enzo. La oscuridad nunca se va por completo. Pero al aceptarla, al aprender a convivir con ella, podrás encontrar la luz que se esconde en su interior. Solo entonces serás verdaderamente libre. Enzo salió de la cabaña con la mente llena de pensamientos, pero también con un sentimiento de claridad que nunca había tenido antes. Sabía que el bosque olvidado lo había cambiado para siempre. Y aunque nunca podría escapar completamente de la oscuridad que había enfrentado, ahora comprendía que su verdadera libertad residiría en aceptar esa oscuridad, no en huir de ella. Enzo caminó lentamente por el pueblo, el aire fresco acariciando su rostro, mientras las palabras del anciano seguían retumbando en su mente. A pesar de la claridad que había alcanzado en ese momento, aún sentía un nudo en el estómago, como si la sombra del bosque olvidado nunca se fuera a desvanecer por completo. El bosque había dejado una marca profunda en él, pero esa marca no era algo que temer. Era, como había dicho el anciano, una parte de su propia existencia, una parte que debía aprender a comprender y aceptar. Cuando llegó a la pequeña plaza del pueblo, vio a algunas personas reunidas, charlando, como si la vida siguiera su curso, ajena a todo lo que él había vivido. Las sonrisas, las risas, y las conversaciones triviales parecían tan lejanas. ¿Cómo podía la vida seguir adelante sin reconocer lo que él había experimentado? ¿Cómo podía volver a ser parte de este mundo tan aparentemente sencillo después de haber enfrentado lo insondable en el corazón del bosque? Se dirigió a la pequeña cabaña en la que vivía. Allí, en la solitaria quietud de su hogar, pensó en lo que había aprendido. Ya no se trataba de evitar el miedo ni de tratar de deshacerse de él. Había algo más grande en juego, la aceptación de sí mismo, de su propia oscuridad. Ahora entendía que la batalla nunca había sido contra el bosque olvidado o la figura oscura que lo había perseguido. La verdadera lucha era contra los demonios internos, contra las inseguridades, las dudas, y las sombras de su propio corazón. Esa noche, Enzo se sentó frente al fuego en su cabaña, dejando que la quietud lo rodeara. En sus manos, tenía un cuaderno, uno que había estado vacío durante muchos meses. No había tenido la capacidad de escribir, de expresar lo que sentía. Pero ahora, con el conocimiento recién adquirido, sabía que debía registrar su experiencia, sus pensamientos. Quizás no para los demás, sino para él mismo, como un recordatorio de lo que había superado. El cuaderno comenzó a llenarse de palabras, de reflexiones sobre el miedo, sobre la oscuridad y la luz. Enzo escribió sobre la figura que lo había perseguido, pero también escribió sobre lo que había aprendido al enfrentarse a ella. Describió cómo el bosque olvidado era más que un lugar, era un reflejo de las profundidades de su alma, donde lo inconsciente y lo consciente se entrelazaban en una danza peligrosa. Escribió sobre su miedo de ser consumido por la oscuridad, pero también sobre la revelación de que, al enfrentarlo, podía liberarse de su poder. Cada palabra era una pequeña chispa de luz que disipaba un poco más la sombra que alguna vez lo había envuelto.
A medida que pasaban los días, Enzo comenzó a notar un cambio sutil dentro de sí mismo. Ya no sentía el peso de la oscuridad como antes, ni la presión constante de los susurros del bosque. En lugar de huir, aprendió a sentarse con su miedo, a escuchar sus propios pensamientos oscuros sin dejar que lo definieran. El bosque olvidado seguía allí, en algún lugar de su mente, pero ya no era una amenaza. Era simplemente parte de su viaje, una lección difícil pero necesaria que lo había transformado. Un día, mientras caminaba por el pueblo, se dio cuenta de que algo había cambiado en los demás también. Las personas que lo conocían lo miraban de manera diferente. Tal vez, inconscientemente, sentían la serenidad en él, una serenidad que provenía de haber enfrentado lo más profundo de su ser y haber emergido de ello con una nueva comprensión. Enzo comenzó a ayudar a los demás en su propio proceso de aceptación, especialmente a aquellos que, como él, luchaban con sus propios miedos, sus propias sombras. Compartió lo que había aprendido, no de manera filosófica ni abstracta, sino desde la experiencia, desde la verdad de haber tocado el abismo y haber aprendido a convivir con él. Habló de la importancia de reconocer que la oscuridad no es algo que pueda desaparecer, sino algo que debe ser comprendido y aceptado. A lo largo del tiempo, el bosque olvidado dejó de ser solo un recuerdo aterrador para Enzo. Ya no era solo un lugar de horror. Se había convertido en un símbolo, un recordatorio de la travesía que lo había llevado a comprender que la lucha interna, la aceptación del miedo, era un proceso continuo. La oscuridad, aunque nunca se iría por completo, era algo con lo que podía vivir, algo que podía integrar en su vida sin que dominara su ser. Un año después de su regreso, el pueblo comenzó a cambiar. No solo en lo físico, sino en el espíritu de la gente. La oscuridad del pasado, representada por el bosque olvidado, parecía haber perdido su poder. Enzo se convirtió en una especie de guía, no solo para aquellos que buscaban consuelo, sino también para aquellos que se atrevían a enfrentar sus propios miedos. Él les hablaba de la luz que puede encontrarse en las sombras, del proceso de aceptación y autodescubrimiento, y de cómo lo que parecía el fin de todo podía, en realidad, ser el comienzo de algo nuevo. Una tarde, mientras observaba el horizonte desde la cima de una colina, Enzo sonrió. El bosque olvidado seguía allí, pero él ya no sentía que estuviera persiguiéndolo. Había aprendido que, al enfrentar su oscuridad, había dejado de ser su víctima. Había renacido en la aceptación, y esa aceptación lo había liberado. El bosque olvidado ya no era un lugar que temía. Era una parte de su historia, una huella que, aunque invisible para los demás, permanecía en su corazón como un recordatorio de que la verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de caminar a través de él con la cabeza en alto, con el alma completa. Y así, Enzo siguió su camino, sabiendo que no importa cuán oscura sea la senda, siempre habría luz al final del túnel, incluso si esa luz solo residía en el interior de uno mismo. Los años pasaron, y Enzo continuó viviendo en el pueblo, donde se convirtió en una figura respetada. Aunque muchos lo admiraban por su sabiduría, pocos conocían los profundos horrores que había enfrentado en el bosque olvidado. A menudo, los aldeanos venían a él en busca de consejo, no solo sobre los miedos que enfrentaban, sino también sobre los propios desafíos de la vida. Con el tiempo, su presencia se convirtió en un faro de calma, como si la serenidad que había ganado de su experiencia en el bosque se hubiera extendido a todos los que lo rodeaban. Pero incluso con todo lo que había logrado, Enzo nunca dejó de sentir una ligera inquietud. Aunque la paz que había encontrado en su vida cotidiana parecía firme, en lo profundo de su ser había algo que lo seguía atormentando, la sensación de que el bosque olvidado no había terminado con él. Algo dentro de él susurraba, advirtiéndole que la oscuridad nunca había sido completamente disuelta, que lo que había aprendido solo era un preludio a algo mucho más grande y desconocido. Un día, una joven llamada Valeria llegó al pueblo. Era diferente a los demás, como si una sombra invisible la hubiera seguido desde lejos. Había oído hablar de Enzo y de su habilidad para guiar a aquellos que luchaban con el miedo. Con una determinación palpable en su rostro, buscó a Enzo y le pidió ayuda. Su historia, al principio, parecía común, una joven con un pasado difícil, luchando por encontrar su lugar en el mundo. Pero algo en sus ojos,
esa profunda tristeza, le recordó a Enzo lo que él mismo había enfrentado mucho tiempo atrás. Valeria le confesó que había tenido sueños extraños, pesadillas recurrentes sobre un bosque, un lugar oscuro y lleno de sombras que la perseguían. En los sueños, la entidad que Enzo había conocido durante su tiempo en el bosque olvidado la acechaba, susurrándole palabras incomprensibles. Enzo, al escucharla, sintió un estremecimiento. La figura oscura, la que había luchado tanto tiempo atrás, ahora se manifestaba en los sueños de Valeria. ¿Acaso el bosque olvidado seguía buscando almas para devorar? ¿Era ella la próxima víctima, o había algo más detrás de sus sueños? Con el paso de los días, Enzo se dio cuenta de que la joven estaba atrapada en lo mismo que él había enfrentado. Los sueños eran solo la manifestación de una oscuridad más profunda, una sombra que no solo se alimentaba de miedos individuales, sino de las historias, de las almas que seguían siendo marcadas por la oscuridad del bosque olvidado. No era una entidad, sino un ciclo, una corriente que fluía a través de las generaciones, recogiendo a aquellos lo suficientemente débiles como para dejarse arrastrar por ella. Enzo comenzó a investigar más sobre la historia del bosque, sobre sus orígenes. Durante las noches en las que se sentaba a estudiar antiguos textos, descubrió algo que nunca antes había notado: el bosque olvidado no solo representaba el miedo personal de cada individuo. Era un lugar de transición, sí, pero también un cruce de fuerzas antiguas que se alimentaban del olvido y la desesperación. Era un vórtice, un lugar donde los recuerdos y las emociones perdidas se acumulaban, esperando ser reclamadas por aquellos que no sabían enfrentarlas. Pero lo que más le inquietaba era una antigua profecía que encontró en los textos: quien atraviese el bosque olvidado y sobreviva, enfrentará no solo su sombra, sino el regreso de aquellos que antes cayeron en su abrazo. La oscuridad no es solo la sombra de los vivos, sino de los muertos que nunca encontraron su paz. Las palabras lo aterraron. No solo Valeria estaba en peligro, sino también todos aquellos que, como él, habían estado en el bosque y lo habían sobrevivido. Enzo sabía que no podía enfrentarse a esta amenaza solo, y que la joven Valeria debía ser parte de la solución. Juntos tendrían que regresar al bosque, enfrentarse a lo que aún acechaba allí, y romper el ciclo para siempre. Así, a pesar de los recuerdos amargos que aún acechaban su mente, Enzo decidió volver al bosque olvidado. Esta vez no lo haría solo. Tomó a Valeria bajo su ala, guiándola en el viaje hacia el mismo bosque que lo había marcado. Mientras caminaban hacia el borde del bosque, Enzo sintió una extraña sensación de déjà vu, como si ya hubiera recorrido este sendero en otro tiempo, en otro lugar. Pero esta vez no solo lucharía contra la oscuridad interna, sino contra algo mucho más grande, una fuerza ancestral que había comenzado a reclamar lo que le pertenecía. Cuando finalmente llegaron al corazón del bosque, la atmósfera era pesada y densa, mucho más de lo que recordaba. La oscuridad parecía viva, moviéndose alrededor de ellos como una criatura que los acechaba. Enzo tomó la mano de Valeria, transmitiéndole una pequeña chispa de la luz interior que había aprendido a invocar. La joven sintió el calor en su palma, y por un momento, el miedo comenzó a disiparse. Sin embargo, a medida que avanzaban, la figura oscura apareció ante ellos, mucho más grande y más aterradora que antes. Pero esta vez no era solo una forma, era una masa de sombras retorcidas, una amalgama de todas las almas que el bosque había consumido, y su mirada estaba dirigida hacia Valeria. «Has venido a reclamar lo que no es tuyo», susurró la figura en un tono gutural. «El bosque olvidado siempre se cobrará su precio». Enzo no se detuvo. En su pecho, la luz que había encontrado años antes comenzó a brillar con más fuerza. Tomó una respiración profunda y, mirando a Valeria, le dijo: «Lo que temes no es el bosque, es la parte de ti misma que aún no has aceptado. El miedo no tiene poder cuando lo enfrentamos juntos». La figura oscura, al oír sus palabras, se deshizo parcialmente, pero no desapareció por completo. Enzo y Valeria comprendieron que, para destruirla, no solo debían enfrentarse a sus propios miedos, sino también aceptar la oscuridad de los que habían caído antes que ellos. Al unir sus fuerzas, comenzaron a visualizar esas sombras como parte de su viaje, parte de la vida misma, que debía ser abrazada, no rechazada.
La luz en su interior brilló con tal intensidad que el bosque entero pareció temblar. La figura oscura, por fin, comenzó a desintegrarse, disolviéndose en el aire como un vapor pesado que se dispersa con la brisa. Y con ello, el bosque olvidado, por primera vez en siglos, se calmó. Al salir del bosque, Enzo y Valeria sabían que su viaje no había terminado. El bosque, aunque derrotado en ese momento, siempre permanecería como un recordatorio de lo que habían superado. Y mientras caminaban juntos de vuelta al pueblo, Enzo sabía que había algo aún más importante que debía compartir, el verdadero poder de la aceptación y la luz que reside dentro de cada uno de nosotros. La lucha nunca se gana completamente, pero podemos aprender a caminar con ella, sin dejar que nos consuma.